Lo conforma la variabilidad que hay entre la oferta y la demanda. Muchas veces, como decía anteriormente, las innovaciones tecnológicas, los cambios en el mercado o los cambios en la economía van a ir fluctuando este mercado laboral. Dentro de la estabilidad en el mercado laboral puede lograrse La oferta consiste en cuando un empleador o un contratista necesita gente para que venga a trabajar. Entonces, frente a esta necesidad existen demandas de trabajo y hay muchos postulantes o trabajadores que se postulan para esto. Es ahí cuando hay una oferta de trabajo y una demanda de muchos trabajadores por poder acceder a este trabajo. Sin embargo, para poder acceder a este trabajo, el empleador o la empresa ya no necesita lo que se necesitaba antes. Existen muchas diferencias en las que se esperaba que realice un trabajador en tiempos anteriores a lo que necesita hoy la empresa que realice un trabajador. Por ejemplo, en tiempos anteriores se necesitaba que una persona solamente sepa y sea idónea en un puesto específico, que pueda trabajar rutinariamente, un poco más individual. Sin embargo, ahora es muy valorable cuando un trabajador tiene una visión innovadora, creativa, puede solucionar problemas, puede acomodarse y poder superar conflictos frente a nuevas o diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, un vendedor que pueda poder ser acomodado en una caja es muy valorable para una empresa, ya que ocuparía rápidamente esta oferta que tiene de trabajo. Pensando en la actividad número 2, que está en la página 7 del cuadernillo, me gustaría que se pongan a ver cuáles de las... me gustaría que puedan ver y enumeren los negocios que les llamen la atención según la rentabilidad que tienen. Y en cuáles de estos negocios que han pensado podrían desempeñarse efectivamente ustedes. El siguiente tema a tratar es el tema de psicología. Vamos a hablar sobre el concepto y sobre aspectos y conceptos básicos de la materia. La palabra psicología proviene del griego, que una parte se desglosa en psique y logos. Psique significa etimológicamente mente o espíritu y logos es el estudio. Al comienzo de la ciencia se empezó a considerar como el estudio de la mente o el estudio del espíritu. Seguramente a todos nos resulta muy difícil poder advertir en la actualidad dolencias de las emociones o problemas psicológicos, y estoy segura que hace unos años era mucho más difícil poder advertirlos, ya que no encontraban concretamente dónde estaba la mente o el alma. Este concepto fue evolucionando y se pudo cambiar a uno que es básico y que consiste en que la psicología estudia la conducta en situación. ¿Por qué se considera la conducta en situación? Porque la conducta es la forma observable y manifiesta de cómo nos comportamos. Y en situación, porque los comportamientos y las conductas van a estar determinados de acuerdo al contexto en donde nos manejemos. Se dice que la conducta es una expresión de la personalidad de una persona. Entonces podemos decir que la psicología estudia las formas de hacer, pensar y sentir de acuerdo a las formas de ser, a cómo se relaciona con los demás y las circunstancias que lo rodean, los momentos, los lugares, las situaciones específicas en las que está pasando. Aquí pude poner las dificultades que tiene la gente a la hora de ir a un psicólogo, ya que muchas veces lo considera innecesario o no lo prioriza. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que el psicólogo es un agente de salud y las intervenciones se pueden dar en 3 niveles diferentes. El nivel número 1 es el nivel de prevención. El nivel de prevención busca trabajar sobre la salud sin haber llegado aún a la enfermedad. Esto se puede ver en las campañas de concientización, por ejemplo, cuando se concientiza a través de talleres, charlas, debates.
El segundo nivel es el tratamiento, donde las personas ya experimentan una dolencia o un malestar y quieren tratarlo para volver al funcionamiento normal o saludable. Y luego está el tercer nivel de la rehabilitación, donde se busca una reconstrucción o un reforzamiento y un fortalecimiento. El segundo nivel es la rehabilitación, donde se busca una reconstrucción, un fortalecimiento y una recuperación a través de una dolencia o una patología que se tuvo. Muchas veces estas suelen dejar una secuela, entonces se busca reforzar o fortalecer estas capacidades. Por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, donde sabemos que así como el cuerpo va envejeciendo, las funciones cognitivas también envejecen, se vuelven un poco más torpes en los movimientos, hay cosas que ya no las pueden hacer, o se van olvidando ciertas otras. Es por eso que se busca desde la rehabilitación trabajar y fortalecer esto para que el deterioro sea cada vez más lento. Las formas de abordaje de estas intervenciones pueden ser individuales, que es cuando sea, por ejemplo, en una psicoterapia, donde ahí está el profesional y una persona, grupales, a través de talleres o grupos de reflexión, sociales, que se pueden dar en debates o charlas o propuestas que ofrecen los municipios. Después tenemos las institucionales, que son las que se dan en organizaciones o empresas, donde buscan diagnosticar o encontrar algún conflicto, algún problema. Muchas veces escuchamos el término psicología seguido de un adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, escuchar la psicología cognitiva, la psicología positiva, la psicología existencial, el psicoanálisis, la gestáltica. Estas son formas de abordaje o enfoques que se tienen sobre la psicología. Se pueden ver a través de este lente, por ejemplo, y en el caso del psicoanálisis se encarga de estudiar los elementos causales de una dolencia. Sin embargo, existen diferentes perspectivas y enfoques para poder observar y posicionarse desde la psicología. Y otra de los adjetivos que escuchamos muchas veces es la psicología seguida de un área o campo laboral. Por ejemplo, la psicología educacional, la psicología jurídica, la psicología laboral. La psicología laboral hace referencia a un psicólogo que como agente de salud se encuentra en un ámbito laboral buscando encontrar, diagnosticar o propiciar la salud en ese ambiente, brindándoles estrategias, competencias. Otro de las áreas o ámbitos en donde se puede desempeñar un psicólogo es en el ámbito social, en una escuela, como referente de salud en clubes deportivos. Este sería el psicólogo deportivo. Y en la parte clínica, que es la que mayormente conocemos, que es donde se encuentra en un consultorio y uno acude frente a una dolencia. Otro de los temas que trabajamos en esta unidad va a ser el tema referido a la personalidad, que según Alport es una organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que permiten un ajuste al medio en el que nos manejamos. La palabra personalidad etimológicamente viene del personare, que significa las máscaras que usaban los artistas en el teatro para ir cambiándose de roles. Para el desarrollo de la personalidad van a influir diferentes factores sucesiva y evolutivamente. Dentro de estos factores se encuentran los genéticos y los ambientales. Tenemos los factores genéticos, que es lo transmitido por nuestros antecesores. Y dentro de estos tenemos los heredados y los congénitos. Los heredados son todos la asociación de genes que se producen de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y, por ejemplo, puede ser una enfermedad genética que sea transmitida por un
familiar, como la diabetes o predisposición a desarrollar una enfermedad genética. Y lo congénito es todo lo que va a acontecer en el periodo en el que nos encontramos en la panza. Este periodo se llama periodo perinatal. Dentro de los factores heredados tenemos los rasgos constitucionales y los rasgos temperamentales. Los rasgos constitucionales hacen referencia a lo morfológico y el funcionamiento dinámico de nuestro cuerpo. Cómo funcionan nuestros aparatos respiratorios, reproductivos, digestivos, y a lo morfológico cómo se han ido desarrollando nuestros músculos, nuestros órganos. Estos rasgos constitucionales se van a dividir en bases orgánicas y estructuras morfológicas, como lo decía anteriormente. Y dentro de las bases orgánicas vamos a tener el sistema nervioso y el sistema glandular. Claramente se puede ver cómo el sistema nervioso y el sistema glandular va a ir teniendo relación en cómo nosotros nos comportamos. En el sistema nervioso, las neurociencias están siendo encargadas del estudio y puede considerarse que hay muchas regiones cerebrales que se encargan del control de nuestros impulsos, hay otras que nos permiten retener o evocar hechos o sucesos que hemos vivido, el reconocimiento de sabores, olores. Todo esto son componentes que se encarga el cerebro de poder asociarlos y transmitirlos. Y a partir de esto generamos agrado o desagrado ante ciertas situaciones o experiencias. El sistema glandular va a ser otro determinante de nuestras conductas, ya que las segregaciones químicas que generan algunos neurotransmisores van a determinar nuestras conductas. Como todos conocemos en el caso de la glándula de tiroides, como en ocasiones va a segregar un ánimo más abajo, más triste, más depresivo, cuando no están estabilizados, o dificultades en la metabolización de los alimentos. Los rasgos temperamentales, que son los que se encuentran dentro de los componentes heredados, son la base o la capa afectiva instintiva de nuestra personalidad. Son las que nos van a predisponer a actuar de cierta forma. Por ejemplo, las emociones básicas tenemos la felicidad, la efusividad, la tristeza, el enojo, la ira, y va a depender de esto, de nuestra herencia, cómo vamos a tender a reaccionar. Después tenemos las acciones, muchas veces pueden ser un poco más racionales o impulsivas, de acuerdo a componentes heredados que el medio, a medida que vamos desarrollándonos y creciendo, van a propiciar nuestro desarrollo de estas. Muchas veces el humor es otro de los componentes que son heredados. Tenemos a veces tendencias a ser personas un poco más tristes o a ser personas un poco más alegres. Otro de los aspectos genéticos que hay que tener en cuenta, además de los heredados, como todos los que he nombrado, son los congénitos, que van a hacer referencia a todo lo que acontece en el periodo perinatal, que es mientras estamos en la panza. Por ejemplo, una mamá que se enfrenta a situaciones de estrés o nerviosismos constantes durante el embarazo va a predisponer o dar una tendencia a un hijo que se maneje o que sea un poco más temeroso o que que reciba toda esta segregación de cortisol, que es la hormona del estrés. O por ejemplo, una mamá que se enfrenta o se expone voluntariamente a drogas o alcohol durante el embarazo, va a producir en el bebé el desarrollo de un síndrome de alcohólico fetal, produciendo consecuencias a largo plazo una vez que el bebé nazca.
Otro de los factores que hay que tener en cuenta son los factores ambientales que se van desarrollando a medida que la persona se va interrelacionando en el medio, con las personas, se va exponiendo a nuevas situaciones. Dentro de esto se adquiere un carácter que va a ser la consecuencia o el resultado de las experiencias que vamos viviendo y que vamos adquiriendo en este medio. A partir de todo esto, estos rasgos genéticos y adquiridos, nuestra personalidad se va a ir conformando o se va a ir reforzando. Por ejemplo, si existe cierta tendencia a reacciones impulsivas o reacciones agresivas y en el medio hay situaciones, por ejemplo, si tenemos una tendencia genética a ser un poco más impulsivos, más agresivos, más reactivos y nos exponemos a factores ambientales donde hay violencia, hay situaciones de maltrato o de destrato, es muy probable o muy posible que reaccionemos de una forma un poco más impulsiva o agresiva que racional o un poco más con más inteligencia emocional. Los tipos y características de la personalidad van a depender de acuerdo a los autores. Acá en el cuadernillo presentamos algunos que pueden ser tenidos en cuenta al momento de tratar con un cliente. Tenemos una persona introvertida, donde van a ser un poco más reflexivos, más individuales, más preocupados en su interior. Es por eso que uno, al relacionarse con ellos, va a tener que dirigirlo, ofrecerle, darle sugerencias. Luego tenemos la personalidad extrovertida, que es una persona que está muy orientada hacia afuera, hacia lo que los otros quieren, a buscar agradar a las personas. Estas personalidades extrovertidas no necesitan de una sugerencia de nosotros, solamente un apoyo y quedarnos a disposición al momento de atenderlas. Luego tenemos una personalidad un poco más impulsiva, donde se la ve un poco más nerviosa, como que está apurada. La forma de tratarla a la hora de atenderla quizás puede ser ofreciéndole soluciones rápidas, productos rápidos, no darle como muchas alternativas. Como vendedores es necesario que mostrarle interés, pero ponerle un límite, ya que si no van a ir sobrepasando estos niveles de confianza hasta llegar a hablar de temas personales. Después tenemos una persona decisiva que va directamente a comprar y pide la marca, el producto que necesita. Acá no hay que sugerirle alternativas y quizás podemos tener una actitud persuasiva al momento de comunicarlos para que pueda comprar el producto que le queremos vender. Y bueno, acá en el cuadernillo se pueden observar otras más, pueden leerlas, están en la página número 13. Otro de los conceptos básicos de la psicología es el concepto de salud, que para la Organización Mundial de la Salud es el estado completo de bienestar psicológico, biológico y social. Es decir, que si nosotros tenemos alguna dolencia en el cuerpo o psicológica o no nos podemos incluir socialmente adecuadamente, no estaríamos cumpliendo con todos los patrones sociales.